presentación ni nada, yo igual. Ya. Muy buenas tardes, mi estimada señora Joana Luna. Eh, es un honor para nosotras. Nosotros somos compañeras de la Universidad Fuerzas Armadas MIESPE, de la carrera de Educación Inicial en Línea. Le agradecemos por darnos apertura a esta pequeña entrevista de su discapacidad física que usted tiene. Entonces, de manera muy cordial le damos la bienvenida a este pequeño espacio para poder realizar esta pequeña entrevista. Esperemos que sea de su agrado y le agradecemos mucho por, eh, por darnos el tiempo que usted nos ha permitido en este día mediante sus labores diarias. Muchas gracias. De igual manera, gracias a ustedes por hacer esta entrevista y conocer un poquito más de mi experiencia y si puedo aportar en algo, mucho mejor. Muy amable. Le pido un poquito de mil disculpas porque estoy un poquito afónica y no puedo, no sé si me escuchan, no puedo hablar bien, pero bueno, hago el intento. Eh, Me gustaría saber sobre usted, sobre su caso, cómo pasó mediante su vida, su discapacidad física, o sea, cómo se dio todo eso. Bueno, primero empecé con un pequeño dolor en mi cuerpo, una fiebre con demasiada sudoración, donde mi cuerpo ya no daba, me sentía cansada, sin mucho esfuerzo, o sea, un agotamiento físico de todos los días, hasta que ya llegó el grado en el cual ya la fiebre ya no cedía en mi cuerpo, por más pastillas, paracetamol, todo medicamento que yo pensé que tenía una pequeña fiebre, entonces ya se extendió a más, ya hasta que mi cuerpo lamentablemente ya no dio más, hasta que me tocó que me llevaran de urgencias al hospital y mediante una serie de chequeos, se me había convulsionado un pulmón, entonces ya se agravó mi enfermedad y ya me tuvieron que hacer una pequeña incisión en lo que es en mi pulmón. Se me había agravado hasta el punto lo bueno es que no llegó a mis órganos ni nada que se agravó más extenso, sino me inducieron a un pequeño, a dormirme para poderme hacer una cirugía leve, para yo avanzar a respirar por mí misma, ya que estaba bien agravada mi enfermedad, me había dado tuberculosis y no supe ni cuándo me contagié ni nada, tal vez en algún viaje, hasta el día de hoy no sé en qué lugar me pude haber contagiado. Eso es algo de lo que he estado pasando, gracias a Dios ya un poco ya recuperándome ya. Listo, muy amable con su pequeño relato hacia nosotras sobre su tema de discapacidad. Me comentaba que le hicieron una pequeña cirugía. Sí. Nos puede decir que, o sea, le quitaron el pulmón. Ujú. Sí, lamentable sí, o sea, tenía bien afectado la parte de un pulmón, en la cual yo no, o sea, se me había reducido todo, solo eran todas manchas y ya no me servía. Entonces ahorita yo estoy viviendo, mi nuevo estilo de vida ha cambiado y me he tenido que adaptar a eso, por lo que Claro, me imagino debe ser un ya. poquito, muy difícil, digamos poquito, muy difícil el saber que ya no puedes, o sea, respirar como antes, obviamente, porque ya no se tiene un pulmón como usted en realidad lo hace día a día. Bueno, agradecemos su pequeña intervención y tenemos unas pequeñas preguntas hemos formulado con la compañera y pues bueno, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿hay algo en tu día a día que te gustaría que las demás personas comprendieran mejor sobre usted? La verdad sí, porque a veces hay muchas de las personas que tal vez nos discriminan por tener una enfermedad que no nos hace de menos. Claro que somos un poco
se empieza a cohibir uno de muchas cosas, de lo que tal vez antes hacía de su vida, ya no tener un pulmón. Me gustaría que la gente fuera un poco más empática y saber más sobre lo que es esta enfermedad, no hacerlo a uno tal vez eh, como que si ya uno es una limitación y como que si las personas ya deberían estar aisladas, cosa que sí a uno le es un sentir de uno el que está llevando la enfermedad, que es un poquito, es duro asimilarlo. No llamémosle, perdón que le corte, no llamémosle enfermedad. El hecho de que usted ya no tiene un pulmón, como usted lo dijo, se vendría a dar como una discapacidad física. Exactamente. Ujú. En sí sería una discapacidad física que usted tiene. Bueno, comencemos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué cosas te ayudan a sentir tranquilo o segura o acompañada en los momentos, en los espacios que usted frecuenta? Primero el acompañamiento de mi familia, que ha sido uno de los más importantes en el apoyo que he tenido de mis amistades, de todo mi entorno que me han conocido. Creo que eso es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy, poder salir adelante, como usted lo dijo, no de esta enfermedad, sino sobre esta discapacidad que me fortalece a mí como persona y ser un ejemplo para otra persona que igualmente pueda llegar a necesitar un consejo, tal vez. Claro, me imagino que ahí es un poquito más cómodo, más tranquilo, sabiendo que las personas con las que usted está, ellas ya saben obviamente de su discapacidad y no es tanto, o sea, como que le miren muy feo, porque hay ciertas personas que a veces me incluyo, vemos personas con discapacidad y nos sentimos curiosidad o a veces, o digamos, o, o a veces discriminamos a una persona con discapacidad sin saber el que ellos sienten o cómo uno actuar delante de ellos, digamos. Es muy difícil en ese caso. Bueno, eh, la tercera pregunta sería, cuando empiezas con tus experiencias personales, ¿qué te han enseñado sobre ti mismo? Me han enseñado sobre ser resiliente, sobre salir adelante y saber que nada se acaba a veces por una pequeña enfermedad, sino más bien es un propósito para uno seguir adelante por las personas que nos rodean, por las cuales tenemos por quién luchar. Así sea que yo no, que me haya pasado esto, pero me enseña a fortalecerme como persona. Listo, muy amable por su respuesta. Eh, Ahora le doy el turno a mi compañera para que ella le pueda realizar también sus preguntas en sí a su pequeña discapacidad. Muchas gracias. Bueno, en este caso yo sí quiero preguntarte, ¿cuáles consideras que son las barreras sociales o de actitud que enfrentas más seguido? Sociales puede ser en el trabajo, que me ha sucedido que a raíz de lo que tuve esta enfermedad o esta discapacidad, perdón, muchas de las personas pensaron que por tener esto yo ya tenía que aislarme y ya no estar, o sea, ya no ir, pensar que ya con esto ya prácticamente ya me debía tener limitarme a tantas cosas, a cuidarme, entonces, en el cual era como prácticamente tenía que estar en la casa y dejar de hacer lo que a mí me gusta, lo que era en mi trabajo. Entonces, esas fueron una de las barreras que tuve que luchar en el trabajo para decir no, o sea, hay un tiempo que esta enfermedad sí toma, pero que también lo puedo seguir haciendo. Claro que no de la misma manera como cuando no tenía esto. Esa ha sido una de las barreras que he enfrentado. Debe serle muy difícil, como le mencionaba antiguamente, en su trabajo, digamos, esforzarse un poquito más, respirar un poquito más a como Ajá. antiguamente lo hacía. Ahora con su discapacidad, súper totalmente diferente, tratar de respirar, me imagino, diferente, un poco menos, aguantarse, no sé cómo sea en su caso, pero debe ser muy diferente. Así Sí, es, ¿verdad las que sí? primeras semanas, o sea,
de pasar de dar a unos 10 pasos, que uno prácticamente era como volver a ser un bebé cuando aprende a caminar, que a uno le costaba dar 10 pasos, imagínense, se ha logrado uno otra vez volver un poquito, no tanto como antes cuando uno caminaba normalmente, pero ya avanzar a respirar por unos, por mí mismo, ya tener un poquito más de fuerzas, creo que ha sido uno de los propósitos que a veces uno como persona en este tipo de enfermedades se propone de no, yo luchar para salir adelante y tal vez a esas personas que me discriminaron, lograr decirles sí pude, sí puedo y siempre se podrá. Esa es la actitud, mi señor. Créame que decir, yo pienso que he visto muchas personas igual con discapacidad y decir, si puedo, consta de muchas cosas porque es muy difícil, pienso yo. No hablo por mi experiencia, yo no sufro de ninguna discapacidad, pero he visto personas que lo han logrado, que han salido adelante como usted lo acaba de mencionar. Y se ve que es una persona muy fuerte, muy capaz y muy audaz para poder salir adelante mediante esa discapacidad que usted tiene. Gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cambios en la ciudad o en el trabajo harían una diferencia real para ti? ¿Cómo? ¿Qué cambios en la ciudad o en el trabajo harían una diferencia real para ti? Es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Yo creo que si fuéramos todos empáticos y tanto en el trabajo o a veces en el entorno que uno se encuentra, saber que la otra persona le duele y si alguien tal vez de alguna manera a veces le lastima de una forma y no ponerse en el lugar de la otra persona, creo que ese sería uno de los factores para que la otra persona supiera lo que se está padeciendo de esta enfermedad. Muchas gracias, Joana. La siguiente pregunta. Si pudieras dar un consejo a las personas que no tienen discapacidad sobre cómo ser más inclusivos, ¿cuál sería? Un consejo que yo les daría a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad sería valorar nuestro cuerpo cada momento que nosotros compartimos con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con todo nuestro entorno, ya que cada una de las enfermedades que padecemos a veces parece que no tienen una cura, pero si nosotros ponemos un poquito de esa lucha que nosotros tenemos dentro, yo creo que todas las personas no tendrían que esperar que les pase algo para decir, no, necesitamos tal cosa y ahí sí, o sea, para ponernos en la situación de la otra persona. Yo creo que sería una de esas maneras para poder sobrellevar una enfermedad. Listo, Joana. Claro, Esto ha sido todo. Entonces, muy amable, te agradecemos de todo corazón que nos hayas dado la apertura para esta entrevista y saber más sobre las diferentes discapacidades y esta discapacidad que en realidad es nueva para nosotros, para mucha gente es nueva. Y agradecerte de todo corazón por esta participación. Gracias igualmente. muy amable por su apertura. Muchas gracias. Gracias igualmente.